Seguimos en este Vigo a Debate, tratando el tema del autismo. Nos habíamos quedado en el tema del ocio inclusivo. Isa, que te había interrumpido. Cuéntanos, porque además creo que tú trabajas precisamente, estás impulsando diferentes actividades. Bueno, no, colaboro con Peques Azules en buscar actividades para que pueda hacer también mi hijo. Pero me parece muy necesario hacer este tipo de actividades porque, por ejemplo, en verano, que no tienen cole, que no socializan con otros niños, están 3 meses en casa y no socializan. A la hora de la vuelta al cole, para ellos es volver a coger esa rutina que les cuesta muchísimo. Entonces, creo que es muy necesario hacer más ocio para ellos. ¿Y qué actividades se pueden hacer? ¿Qué se recomienda o qué habéis probado con éxito? Hípica. Hípica, por ejemplo. Todo lo que hacen los niños. Sí. Pero es que volvemos a lo mismo, son niños. Y también el tema que habla Isa es muy importante. Las personas con TEA son, en su mayoría, son muy rutinarias algunos. Por ejemplo, a mí me pasa y a muchas familias que a mí me da miedo cuando llega el verano. Realmente, porque es que el tema de una vida tan rutinaria en el cole y cuando termina ya es como un poco al aire libre o modo libre, pues obviamente nosotros estamos en esos son unos 3 meses que para muchas familias son eternos, porque ellos necesitan ese constante, porque es un tema básico de saber qué es lo que va a pasar y de esa ansiedad que les genera a ellos el no poder controlar la situación, ¿no? También cuando tienes muchas limitantes a nivel de que no comprendes o que no puedes comunicarte, pues obviamente tu ansiedad sube al no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando hablamos de actividades, son actividades que sean de niños, actividades como surf, que hablaba Ana, caballos, a los niños les gusta, deportes adaptados, y adaptados me refiero a que la persona que está allí con ellos tenga ese conocimiento sobre TEA, ¿sabes? Que si el niño necesita un rato para poder regularse, o tal vez, por ejemplo, yo sé que si mi hijo va a algo que tenga que ver una pelota, lo que va a hacer es girar mucho la pelota porque le regula ver cosas que giran. Entonces, claro, es una manera ¿sabes? O hay niños, por ejemplo, que el tema de hacer circuitos, si ya yo lo hice una vez, ¿por qué tenemos que hacer un circuito varias veces? Entonces, esa manera, cuando hay varias profes de educación física, cuando voy a los colegios que me dicen, es que a él no le gusta hacer los circuitos, y le digo, claro, porque es aburrido y para ti mentalmente ya yo lo hice una vez. Tienes que saber que a nivel tienes que ponerle otra dificultad o tratarlo, si le gustan las banderas, bueno, cada vez que hagas el circuito pones una bandera en el continente que va y le pones un folio con el mapamundi. O sea, son maneras lo importante es que en esas actividades que dice Isa, sean con esos monitores y esas personas que están allí estén en conocimiento, ¿sabes? Entonces falta una formación también. Sí, claro, cómo no, sí. De monitores, educadores, que no sé si eso del verano que comentaba ella también os pasa con vuestras familias, que dicen, oye, pánico. Claro, nos pasa y sobre todo nos pasa con las familias que están en el servicio de atención temprana y apoyo integral, ¿vale? Que son los niños que están en general en centros educativos ordinarios, con escolarización inclusiva, y que tienen esas mismas dificultades o problemas a la hora de llega el verano y qué hacemos, ¿no? Nosotros, como tenemos en Fundación Menela, tenemos centro de educación especial específico para alumnado con TEA. Ahí sí que es cierto que entre Fundación Menela y el AMPA Menela, sí que en verano organizamos actividades de ocio para que ese verano no sea tan largo. Entonces, pues los campamentos urbanos que se organizan en la ciudad de Vigo en general por otras entidades o por otros coles, nosotros en el Cole Menela la tenemos. Entonces, a los niños del Cole Menela tenemos esa opción de esa oferta, pero claro, los niños del Cole Menela son 40, que ya son bastantes, pero son 40, con toda la cantidad de niños que hay con TEA que les pasan esta circunstancia, ¿no? Sí que es cierto que poco a poco, a través de formación como la que da Ana, o a través de que los propios centros de ocio van queriendo incluir o van abriendo, se van abriendo a que hay niños con diferentes funcionalidades, con diversidad funcional, con diferentes discapacidades, sí que se van abriendo a que haya plazas en donde puedan estar los niños con TEA. Pero claro, va en función de la sensibilidad que tiene cada centro de ocio o cada ludoteca o no es un derecho que tengan los niños a poder hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pues la mayoría de los niños se pueden quedar sin tener plazas o sin tener la opción de poder elegir. O sea, yo tengo TEA, pero yo quiero un campamento acuático. Ah, no, lo siento tú, lo único que tienes es porque es el único donde tenemos plazas de discapacidad.
es que a mí no me gusta el ordenador o no me gusta el caballo, ¿verdad? Pero pues el del agua no tenemos plaza, claro, no tienen las mismas oportunidades, ¿no? O sea, que Ana, tú das formaciones al respecto. Sí, yo ahora estoy metida un poco en las formaciones, tanto a centros educativos como de sensibilización al alumnado, y luego sí que es verdad que en momentos puntuales pues nos pueden llamar desde una clínica odontológica que nos tenga pasado hasta, pues yo que sé, cualquier otro centro que nos localiza para, pues eso, formarse. Luego yo a mayores por fuera de Menela también imparto a través de la UNED de vez en cuando cursos, pero vamos, que los cursos están abiertos a todo el mundo. Sí. La idea de Fundación Menela es que llegue pues lo más lejos posible esta información, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues eso, cuando nos contactó la Clínica Campos para formar a sus odontólogos, por ejemplo, aquí en Vigo, pues fuimos a dar la formación y claro, pues imaginaos lo bueno que es que una clínica odontológica se preocupe por saber cómo atender al paciente TEA. Pues claro, al final nosotros vamos allá donde nos llaman, claro. Y la idea es eso, adaptamos evidentemente el formato de la formación a lo que cada ámbito necesita, pero sí, la idea es dar las herramientas para que se puedan manejar. Ahora lo que más nos llega es educación, porque sí que es verdad que educación tiene una serie de presupuestos o ayudas para poder un poco formarse el profesorado y sensibilizar al alumnado. Pero volvemos a lo mismo, falta mucho todavía iniciativa de que cada vez más centros lo están haciendo, eso es verdad, sale de ellos. Pero falta mucha iniciativa todavía para formarse. Entonces, claro, cuando ya nos metemos en el campo del ocio, pues sí, hay quien se preocupa, hay quien busca información, hay quien incluso cuando vamos a las actividades como los de MG12 a mayores, pues luego nos preguntan, ¿no? Es el rocódromo que hay en Vigo, entonces luego nos piden información o nos preguntan y incluso se molestan un poco, ¿no? En saber sobre el tema, pero bueno, hay muchos que evidentemente, pues lo que decimos, todavía estamos un poco cojos, claro, hay mucha gente que todavía porque si no te ha tocado, no se forma. O sea, si a ti no te ha llegado ningún caso o no tienes a nadie cerca que conozcas que tiene un hijo con TEA, muchas veces es desconocido, ¿no? Entonces y lo desconocido da miedo, ¿no? Y entonces, uy, yo no voy a poder, a ver qué va a hacer, ¿no? O a ver si me la va a montar, ¿no? Entonces al final es una pena porque podrían estar disfrutando de muchas más actividades como el resto de los niños o de los adolescentes o de los adultos, porque el ocio de adultos es el otro olvidado, porque de los niños aún dices, los niños tienen que ser niños, tienen que jugar y tienen que disfrutar. ¿Y qué pasa con los adultos? Que no tienen la capacidad para ellos ponerse, buscar, participar, si no hay alguien que les ayude y les abra las puertas. Es otro de los olvidados. Quería traer en el tema educativo, porque debe ser otro de los momentos importantes, ir al colegio y que haya un tratamiento, digamos, específico para que ese niño o niña no quede atrás. ¿Qué es lo que os encontráis vosotras cuando habéis ido al colegio? Isa. Bueno, yo la verdad es que ahora estoy encantada. Sí que es cierto que al principio tenía muchos problemas con niños que no lo entendían, que le agredían, pero desde hace un año para aquí, la verdad es que estoy encantada. Digo, académicamente va muy bien, va por encima de los compañeros y se aburre en clase, entonces ya le ponen, pues, venga, tú haces estas sumas mientras los compañeros acaban. Claro. Entonces yo no tengo problema en ese sentido. Vale, lo que se manifiesta, la realidad va a depender muchísimo del colegio donde tengas al peque, si te soy sincera. Por ejemplo, yo estoy muy contenta con el colegio en el que está mi hijo, pero lamentablemente para el año que viene, pues los apoyos educativos se los van a quitar las horas. Y esto está pasando en muchos colegios, tanto públicos como concertados. Hay falta de cuidadores, te dicen que pongas a tu peque, que pidas una plaza en un colegio público porque ahí va a tener cuidadores y la realidad está muy alejada de eso. No hay cuidadores suficientes en los colegios. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños no están siendo atendidos como deben. ¿Qué pasa? Si tú quitas el apoyo educativo también en las horas, en estas horas individualizadas que necesitan los niños, tanto en audición y lenguaje, como en PT, como en esto, pues no vamos a ver esa ayuda que ellos necesitan. Además, si cada día
los métodos de diagnóstico son mejores y tenemos mejores diagnósticos y tenemos más personas con diagnósticos, ¿cómo es posible que si en las administraciones saben de estos números, porque obviamente lo saben, cómo ahora están rebajando las horas de apoyo educativo en los colegios? O sea, esto es inaudito, de que tengamos más población con necesidades especiales, porque no estamos hablando solamente de TEA, estamos hablando de TEL, que es este trastorno específico del lenguaje, estamos hablando de niños que tal vez pueden tener alguna dificultad, que es normal que tengan alguna dificultad a la hora de empezar a leer, o sumas, o en temas de matemática. ¿Y qué pasa? Que aparte le vas a quitar el apoyo educativo a los centros. O sea, eso es algo que no tiene que ser. Además de que se necesita entender que la educación tiene que cambiar con este tema de las personas que no se comunican verbalmente. Claro. O sea, tenemos que tener dentro de los centros también personas calificadas y que ellos puedan tener ese tipo de formación sobre lo nuevo que hay, sobre comunicación alternativa, sobre que todas los métodos terapéuticos que son centrados en la familia también, no tener ese hermetismo de que no pueda saber qué pasa en algunos centros también pasa, de que no hay esa comunicación fluida con la familia. Por ejemplo, yo tengo la suerte de tener un centro que está súper implicado con el peque, pero hay un momento en que tienen las manos atadas, porque sí, ellos como profesionales son excelentes y buscan todas las maneras de ayudar al peque, pero cuando tienes las manos atadas a nivel de presupuesto y a nivel de apoyo educativo, pues ahí ya hay un momento donde hasta yo les digo, mira, ya está, ya todos tenemos aquí las manos así, no se puede hacer más nada. Sí, sí. O sea, es un problema que denuncia muchas veces las AMPAs, ¿no? De la falta de profesores de apoyo. Claro, pero ¿qué puede hacer un AMPA si realmente esto tiene que ver es con... exacto, o sea, te lo digo también porque así como estoy en la asociación, estoy en el AMPA del cole. Y el AMPA puedes hacer algo como saber esto, pero cuidadores, PT, AL, que son profesionales que están, por decirlo de alguna manera, trabajando en la institución, el AMPA no tiene nada que ver. Entonces es algo que se necesita. Además que una inclusión real, una inclusión real debería de ser es que no hayan colegios específicos, es que todos estemos en los mismos colegios, con adaptaciones. Que no haya colegios de educación especial. Exactamente, ahí es donde, porque algo que decía Merchi es muy real, el miedo de no tener a una persona con discapacidad cerca es lo que hace que tú tal vez tengas también miedo en ayudar. Y a mí me pasa en el colegio, los compañeros de clase de mi hijo son demasiado empáticos, los mismos padres me lo dicen, mira, mi hijo es muy empático gracias a tener a una persona como Rómulo cerca. ¿Y qué pasa? Si no sabemos de este tema, lo que nos da es miedo a cometer un error, ¿sabes? A decir algo que no, pero para ellos está tan normalizado, de que cuando mi hijo tiene una crisis a mi hijo le encanta el color verde, buscan cualquier cantidad de juguetes verdes para dárselo, o buscan en el comunicador, ¿qué pasa, Rómulo? O sea, ya es un tema de que es normal para ellos, porque es normal tener este tipo de personas porque los tenemos alrededor. En la clase de mi hijo, por ejemplo, son tres niños TEA. ¿3? Entonces, bueno, cada uno a su manera. Estadísticamente, el porcentaje, o sea, hablando de necesidades de apoyo educativo, el porcentaje que más creció, pero de manera exponencial, es el de alumnado con trastorno espectro autista. Y no se ve reflejado realmente en ese incremento en los apoyos educativos. O sea, hay colegios que están teniendo los mismos o menos apoyos con el doble o el triple de alumnado con TEA escolarizado, ¿no? Y lo que decía Patricia, saben las estadísticas. Claro, sí, están, porque de hecho ellos son los que tienen, o sea, la administración pública es la que tiene los datos de cuántos niños con necesidades de apoyo educativo tengo escolarizados. De esos, cuánto es de trastorno espectro autista, cuánto es de parálisis cerebral, o sea, lo tienen. El porcentaje que más ha crecido es el de TEA, ¿no? Entonces, pero eso no se ve reflejado en los apoyos, o sea, se llena la boca diciendo no, nosotros tenemos un porcentaje altísimo de alumnado con TEA escolarizado de manera inclusiva, no, incrustada. O sea, ustedes incrustan, o sea, los niños están, muchos están
bien atendidos, pero no porque a lo mejor tengan realmente todos los recursos que necesiten, sino porque es personal que tiene esa sensibilidad, ¿no? Cuando no debería ser así. O sea, yo tengo a mi hijo con TEA en un centro educativo y da igual que esta profe sea maja y esta sea poco maja y esta directora quiera o no quiera. Mi hijo tiene derecho y tengo los recursos que necesito, pero esa no es la realidad. No. Claro. Entonces, hay niños que están escolarizados en la ordinaria, muy bien escolarizados y con los apoyos, y hay otros que están incrustados. Realmente. Que es una queja constante de los coles, que ellos ponen, por ejemplo, mucho de su parte, que a nosotros nos pasa, que tenemos muchos coles, yo desde las formaciones lo noto. Tú vas a una formación y hay colegios que están, no sé, 9 horas con nosotros formándose todo el profesorado, pero que cuando yo estoy dando la clase lo que me dicen es justamente eso, de, claro, ¿y cómo llevo todo esto yo a cabo en clase? ¿Cómo yo en una clase puedo meter, pues eso, un comunicador, un tal, si estoy yo sola con 25 o yo solo con 25? Está el tema de los ratios, claro. Claro. Los ratios y eso, que no hay cuidadores, que acaban haciendo muchas veces, yo los veo que hacen croquis para que el profesorado con disponibilidad horaria vaya a clase a echar una mano, la PT entra un rato, la L, pero a lo que yo me refiero es que al final es una cosa muy interna de ellos, quemándose, porque al final el profesorado también se quema, tratando de ayudar como pueden, y al final hay un momento en el que yo creo que muchos colegios también, no es que tiren la toalla de no quiero ayudar, sino es que se desbordan. Yo tengo colegios con profes que han cogido bajas porque se desbordan, porque están todo el rato peleando, pues eso, con la administración pública. Claro. Y orientación igual. Orientación lo que nos dice constantemente es eso, que lo intentan, que llaman al equipo de orientación específico, que hacen dictámenes y es todo el rato echando para atrás, pues eso, ayudas, apoyos, etcétera. Sí. Y bueno, al final en nuestro caso, bueno, lo notamos mucho, pasa mucha factura a los profes, a los alumnos, al propio niño con TEA. Date cuenta que es una profesora para 25 alumnos. Sí. Y muchas veces no hay solo un niño con TEA en aula, hay un niño con TEA, otro con TEL, otro que tiene TDAH, otro que tiene dislexia, o sea, y los recursos no les dan para todo. No. Y después que te cogen, en vez de los apoyos, en vez de decir, vale, tengo 20 niños que tienen necesidades de apoyo educativo, las que sean, ¿no? Entonces, para 20 niños necesito tanto personal. No. Tengo este alumnado total del cole, y según el alumnado total del cole, yo te pongo los apoyos. Ya, hombre, pues que yo puedo tener 200 alumnos y tener 100 con necesidades de apoyo educativo, o tener 500 alumnos y tener 10 con necesidades de apoyo educativo. Claro. Y me vas a dar más apoyos educativos porque tengo 500 alumnos y no por los alumnos que realmente tienen necesidades de apoyo educativo. Entonces, claro, se quedan colgados muchas veces, ¿no? Y Ana, esta cantidad de alumnos que hay ahora con diversos, digamos, trastornos, ¿esto pasa porque ahora mismo hay más casos, se detectan más? Porque esto puede pasar hace años, pero no estaban detectados. Porque alguno dice, ¿por qué hay tantos casos ahora? ¿Cuál sería la razón? Yo creo que eso está todavía un poco en el aire, esa información. O sea, la etiología, el de dónde parte el tema del autismo, todavía se está investigando, todavía no se sabe. Sí que es verdad que nos refieren mucho ese aumento, pero claro, oyes un poco de todo, ¿no? Oyes quien dice que es que la gente está más sensibilizada, se detectan más, pasan menos desapercibidos, etcétera, y hay quien dice que pues están aumentando los casos. Sí que es verdad que yo, que llevo ya 12, 13 años en Menela, sí observo un incremento, pero claro, yo como a nuestro servicio llegan ya un poco con la sospecha, con el diagnóstico, a mí me es difícil saber hasta qué punto, ¿no? Es una cosa u otra. Sí que es verdad que estamos notando muchísimo el aumento, sí que hay, pero claro, sí no sabría... No hay una razón es que no se conoce la etiología total, claro, o sea, se está investigando, pero la idea es que no hay sabe. solo un factor, claro. un único factor que hace que haya, claro. o sea, que haya ese conocimiento de más personas con TEA, ¿no? Sí que se cree que hay un mejor y más pronto diagnóstico, y sí que hay, que se cree que por temas biológicos, ambientales, tal, puede haber un incremento, pero como no hay una prueba que tú puedas hacer para saber por qué esta persona tiene TEA o por qué no la tiene, pero de hecho hay veces que te puede salir alguna alteración genética a nivel de estudio genético y otras veces no sale nada y tienes una sintomatología de TEA clarísima, ¿no? Entonces no hay un porqué fijo y marcado. Lo que sí que tenemos es un incremento de solicitudes de diagnóstico y de 2 años para aquí de adultos que vienen para diagnosticarse. Y mujeres. Nosotros ahora mismo tenemos más lista de espera de adultos y adultas
para diagnosticar de posible TEA que niños. Claro, porque es que los métodos de diagnóstico han ido a mejora. Claro. Y también pasaba mucho cuando nosotros estábamos pequeños que no, es que él no habla, él llegará a hablar cuando él quiera, no, es que los papás no lo ayudan mucho para esto. Entonces, claro, no es que haya más, sino que también nosotros como padres estamos mejor informados y al ver alguna sospecha de algo, pues ya obviamente vamos a donde tenemos que ir. Y lo ves en los adultos en la lista de espera. O sea, lo que ahora se está detectando en niños es lo que debió de detectarse antes, que ahora los adultos están siendo detectados. Es simplemente lo mismo. No había un diagnóstico como lo hay ahora. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña era mala. A los 18 años me dijeron, eres disléxica y hiperativa. Y hace cuestión de 2 meses me entero que no soy disléxica, que soy dislalia. Anda. Entonces, es decir, claro, que van los métodos avanzando. Y... Exactamente. Sí, sí, sí. Yo solo noto, por ejemplo, lo que decía en el perfil femenino, ¿no? Otra cosa que está aumentando un montón es el número de mujeres o de chicas o de niñas que entran al servicio de diagnóstico. Porque las estadísticas ahí sí que cambiaron una barbaridad. Los instrumentos de diagnóstico siempre se dicen, ¿no?, que son muy orientados al perfil masculino, y entonces muchas chicas con TEA han ido pasando desapercibidas hasta ahora. Entonces están llegando muchas chicas a diagnóstico, adolescentes y adultas, que traen, pues lo que dices tú, tropemil diagnósticos de otro tipo, que sea ansiedad, depresión, que esos son bastante frecuentes, pero también trastornos del aprendizaje, pues dislesias y de todo, y cuando las ves dices, madre mía, era un TEA, o es un TEA, pero ha pasado desapercibido años, y a lo mejor llega realmente derivada porque tiene crisis de ansiedad. Porque claro, no tiene crisis de ansiedad como tal, o sea, sí, pero lo que tiene es detrás lo que no comprende, las dificultades que ella ha ido arrastrando, que le han ido llevando a tener crisis de ansiedad. Claro, es que la ansiedad muchas veces está coexistente dentro del TEA. Y también si tú eres una persona que a lo largo de tu vida has tenido estos temas de ansiedad, de depresión, de no entender qué es lo que pasa, y ya luego de los 20 años que tienes un diagnóstico de TEA es un alivio de saber qué es lo que está pasando. Entonces, ese es otro mito que está derribando Ana hoy. Siempre era que solo los hombres, y es igual el porcentaje. Lo que pasa es que también volvemos a esos mitos y a esas cosas de es que ella es muy callada, es que ella es muy reservada, es que a ella le da vergüenza todo, y no es así. Entonces, claro, poco a poco también esto vamos trabajando entre todos a que derribar ese gran mito también del género, ¿no? Sí. Es que parece que no, pero sí que afecta mucho el estereotipo de género. El dar por hecho que el niño callado, que está quietito, ese nos chirría a todos, ¿no? Es como, ¿y por qué no corre y grita y tal? Ahora, la niña callada y tímida, eso a todos nos parece que es un perfil muy femenino, súper lógico. Y claro, ¿qué pasa entonces? Que ellas van pasando desapercibidas porque se corresponde con el estereotipo que hay social de lo que una niña es y lo que un niño es. Y entonces es muy curioso, pero yo creo que también el aumento muchas veces viene por ahí, y es que estamos diagnosticando mejor porque estamos haciendo mejores cribados también. Sí. Isa, ¿qué es eso de la dislalia? Que me ha quedado la duda. Dislalia. Sí, dislalia. Pues con 18 años me dijeron, eres hiperativa y disléxica. Y bueno, pues yo pensando toda la vida que tenía ese diagnóstico. Sí. Y hace 2 meses, 2 meses no, en Navidad, estuve en la UCI y un médico me dijo, ¿tú eres dislalia? Y yo, ¿qué es eso? Pues que mi cerebro procesa demasiado rápido y no le deja a la boca reproducirlo. Y la dislesia es que no sabes lo que estás diciendo. Son cosas diferentes. Exactamente. Mi cabeza va tan rápido que no le deja a la boca dar toda la información. Curioso. Y nos quedan pocos minutos, pero quería tratar un tema que he visto un dato que me ha llamado mucho la atención, que es que el acceso al empleo. El 90% de las personas con autismo están en paro. Vuestros hijos son pequeños, pero llegará un momento que se van a enfrentar a esto. Sí, una de las grandes preocupantes que tenemos las familias y los padres es qué va a pasar cuando yo no esté. Y eso es algo que nos pasa a las familias que tenemos un hijo neurotípico o neurodiverso, ¿no? Pero lo que pasa con nuestros hijos es que a nivel laboral son pocas las oportunidades que les dan. Esa transición a la vida adulta es casi... las listas de espera para estos sitios donde ellos puedan aprender esto es casi que de años.
lo que es el tema educativo a nivel de FP, y cuando ellos tienen que subir un poco más también es bastante difícil. Si en el área educativa hasta la ESO, o sea, de infantil a la ESO, vemos todas estas dificultades de apoyo educativo, en la parte de formación ya profesional es casi inexistente o muy poca. Vale, también que el porcentaje de personas dentro del espectro que se atreven por un tema de acoso escolar, de no tener ese acompañamiento donde ellos sepan que pueden, de darles ayudarlos con esa autoestima de que realmente pueden, es muy baja aquel que se atreve, porque tal vez ha pasado por un proceso muy largo para llegar a la ESO, entonces ya llega rendido, ¿sabes? Cuando va a eso. Y la inserción laboral, bueno, seguimos con este mismo tema de las etiquetas, que las etiquetas nos ayudan para todo el tema de las ayudas y las dependencias y todo, pero entonces cuando voy y siento que soy muy inclusivo, pero cuando soy empleador y me vienes y me dices que tienes un diagnóstico de TEA, entonces es mejor que no, mejor tú no, porque entonces me puede generar problemas. Y no, hay que darles la oportunidad como a cualquier otro. Ellos como cualquier persona, algunos son súper ordenados y disciplinados, para llevar una lista de si son muy rígidos, pues será el mejor llevando una receta de cocina, porque esos mililitros y esos gramos van a estar perfectos. Es cualidades de cada quien, y eso es lo que hay que aprender también, que en este tema de inserción laboral, mientras no ataquemos eso, va a ser una población que no va a ser activa, y siempre estamos hablando de que todos tenemos que aportar, que todos tenemos que ser activos, que la gente que está en paro, pero si no hay ningún tipo de ayuda para ellos, ¿cómo quieres que sean unas personas activas? Ese es el mayor temor. Yo siempre, cuando me llegan esos temores, siempre digo, tranquila, esos son problemas del mañana, ocúpate en lo de hoy, porque es que no puedes como padre, porque es algo que te carcome todo el tiempo, que te carcome todo el tiempo sabiendo eso. No, que va a decir que claro, vuestros hijos son pequeños. Pero... Claro, pero es que lo piensas. Pero la inclusión laboral en personas con discapacidad en general ya es muy difícil. O sea, adaptar en general, adaptar puestos, empleo con apoyo, el poner a una persona de adaptación en un puesto de empleo, ya es difícil en general en la discapacidad. Y en TEA se junta que entre las mayores dificultades pueden ser las de interacción social y las de comunicación, que para a lo mejor una entrevista, a lo mejor es buenísimo en su trabajo haciendo programación de juegos, o es buenísimo haciendo la receta de cocina. Y va a la entrevista de trabajo, y en la entrevista de trabajo, si no hay una preparación, si no tiene unas habilidades, si el que está enfrente no sabe que tiene una persona con autismo y que la entrevista tiene que ser de diferente manera, se le cierran muchísimas puertas, ¿no? Iba a decir que nosotros a través de la ONCE hicimos ya varias formaciones de formación para el empleo con nuestros chicos, adolescentes y adultos, chicos y chicas, y es verdad que yo fui uno de las formadores y Macarena fue la otra, y claro, los preparamos para pasar las entrevistas, les enseñamos a pasar una entrevista allí haciendo roleplay, los grabamos para que luego se vieran, les ayudamos a elaborar el currículum, a buscar ofertas de trabajo. Esto hace... ¿Qué? 6 años. Cuando empezamos y igual, ninguno de ellos está trabajando. O sea, y junto con eso, que tendríamos 20 alumnos o algo así en aquel curso, a mayores les sumamos que todos ellos luego han ido haciendo otras formaciones. Hemos hecho formación en gasolineras y han estado haciendo prácticas en gasolineras de Vigo. Formación en tiendas de juegos, de videojuegos, que estuvieron en una tienda de videojuegos en María Verdiales. De cocina hicieron las prácticas en VIPs. De cocina hicieron las prácticas en VIPs. No sé, hemos hecho un montón de intentos de inserción laboral formándolos tanto para pasar una entrevista y tener ciertas habilidades a la hora de moverse en un equipo de trabajo, como para el propio trabajo. Puesto. O sea, los hemos preparado para diferentes trabajos y hay alguno que ha pasado por todas las formaciones y ninguno ha conseguido ningún empleo. Entonces es muy curioso. Hay una empresa que se dedica a buscar trabajos para la gente con discapacidad. Dependiendo de la discapacidad que tienen, le buscan un trabajo u otro. Hace tiempo me invitaron a un evento y yo repito, mi hijo el día de mañana a lo mejor no puede estar con sus compañeros, pero a lo mejor lo tienes en una oficina y te puedes llevar la empresa. Sí. Otro niño con autismo, por ejemplo, les pones en Citroën hacer siempre en cadena un trabajo exactamente todos los días lo mismo con su rutina y lo va a llevar tal cual. Claro. ¿Qué pasa? Que las empresas
no quieren coger. Y nosotros, nuestra experiencia de los que mandamos a las prácticas es que los empleadores, no, los compañeros, nos mandaban audios constantemente de que se lo pasaban pipa. Sí, que las chicas de la gasolinera, claro, pero ellas no deciden, se morían de la risa, se divertían un montón. Al final decían, jo, nos encanta trabajar con esta persona. O sea, es como la alegría del día es, él llega con sus aventuras y sus anécdotas, además tenía muchas anécdotas simpáticas y era como de... La dificultad está en el empleador, porque los compañeros realmente disfrutaban un montón de trabajar con estas personas, como con cualquier otra persona, pero me refiero que no había esa dificultad a la que le tienen tanto miedo cuando van a contratar, ¿no? No la hay realmente muchas veces. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, que nos hemos quedado sin tiempo y creo que podríamos seguir, porque esto da para mucho. Daros las gracias a las 4, a Mercedes, Ana, Isa, Patricia, un placer. Mucho ánimo también. Vale, gracias. Y es un tema que evidentemente queríamos reflejar hoy aquí y la semana que viene más Vigo Debate. Os esperamos. Adiós.